Bienvenido, bienvenida a El Pergamino Mágico, tu refugio de historias ancestrales, relatos para dormir y cuentos tradicionales que atraviesan el tiempo para llegar hasta ti esta noche. Hoy vamos a viajar juntos a las tierras antiguas de niebla y piedra, donde los druidas caminaban bajo robles milenarios, donde las hadas tejían encantamientos entre los brezos y donde cada río, cada colina, cada rayo de luna guardaba una historia. Vamos a adentrarnos en los cuentos celtas, esas historias relajantes llenas de magia, sabiduría y misterio que han sido susurradas de generación en generación. Antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí? ¿Dónde estás? Tal vez estés bajo las sábanas en tu habitación, o quizá caminas bajo las estrellas con los auriculares puestos. Sea donde sea, este es tu momento, un espacio solo para ti. Ahora, cierra los ojos. Imagina que estás sentado junto a un fuego antiguo en una cabaña de piedra rodeada de bosques profundos. Afuera, el viento murmura entre los árboles. Adentro, la llama danza con suavidad, proyectando sombras doradas en las paredes. Y yo estoy aquí, a tu lado, con un viejo pergamino enrollado en las manos, listo para compartir contigo las historias que el tiempo no ha podido borrar. Respira hondo, deja que tu cuerpo se hunda en el lugar donde estás y prepárate para viajar muy lejos, allá donde alcanza la imaginación. Imagina que caminas por un sendero de tierra húmeda, bajo un cielo gris perla. El aire huele a musgo y a lluvia reciente. A lo lejos escuchas el murmullo constante de un río. Vamos hacia allí. El sauce del río plateado. Había una vez, en tiempos en que los caminos aún no tenían nombre y los pueblos se escondían entre colinas como secretos bien guardados, un joven músico llamado Ciarán. Ciarán no tenía casa, no tenía tierra, no tenía más posesión que un arpa pequeña tallada en madera de tejo, con cuerdas hechas de crines de caballo y un sonido tan dulce que podía hacer llorar a las piedras. Viajaba de aldea en aldea, de feria en feria, tocando a cambio de un plato de sopa, una manta para la noche o simplemente una sonrisa. Pero Ciarán llevaba algo más que música. Llevaba en el pecho una tristeza que no sabía nombrar, una melancolía que lo acompañaba como una sombra silenciosa incluso cuando tocaba las canciones más alegres. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a desprenderse de los árboles como suspiros dorados, Ciarán llegó a un pueblo que no aparecía en ningún mapa. Era un lugar pequeño, de casas bajas con techos de paja, rodeado de colinas verdes y atravesado por un río de aguas plateadas que brillaban incluso bajo el cielo gris. El pueblo parecía dormido. Las calles estaban vacías. No se oía el ladrido de los perros ni el canto de los gallos, solo el murmullo del río, constante, eterno, como un susurro que repetía una plegaria olvidada. Ciarán caminó despacio por el sendero principal, con su arpa envuelta en tela sobre la espalda. Sus pies se hundían levemente en el barro blando. El aire olía a tierra mojada, a leña quemada, a tiempo detenido. Y entonces lo vio. Junto al río, en una curva donde el agua se ensanchaba formando un remanso tranquilo, crecía un sauce. Pero no era un sauce cualquiera. Era un árbol tan viejo que sus ramas tocaban el suelo como dedos cansados, formando una cortina de hojas verdes y plateadas que se mecía con suavidad al ritmo del viento. Su tronco era grueso, retorcido, lleno de nudos y cicatrices que parecían rostros, manos, historias talladas por el tiempo. Ciarán se detuvo frente al árbol. Algo en él lo llamaba, no con palabras, sino con una sensación, como un tirón suave en el centro del pecho. Se acercó. Las ramas del sauce se movieron sin que hubiera viento, y entonces, desde algún lugar entre las hojas, escuchó algo que le heló la sangre y le llenó los ojos de lágrimas al mismo tiempo. Una canción. Era una melodía antigua, cantada con una voz tan suave que parecía hecha de niebla. No tenía letra, solo notas que subían y bajaban, como el río.
como el latido de un corazón que aún recordaba cómo latir. Ciarán dejó caer su arpa al suelo. Se acercó más, apartando las ramas con las manos, y allí, bajo el sauce, vio algo que no esperaba. Piedras. Cientos de piedras pequeñas, pulidas por el agua, apiladas en montoncitos ordenados. Cada una tenía un nombre grabado con torpeza: Aoife, Liam, Niam, Fionuola, Tag. Nombres de personas que ya no estaban. Ciarán se arrodilló despacio, con las rodillas hundiéndose en la tierra húmeda. Pasó los dedos por las piedras, sintiendo las letras bajo las yemas. Algunas estaban cubiertas de musgo, otras recién grabadas. ¿Qué es este lugar?, susurró. Y como si el árbol mismo respondiera, las ramas del sauce se movieron de nuevo y la canción se hizo más clara. Ahora podía distinguir voces, muchas voces, hombres, mujeres, niños, todas cantando la misma melodía, pero cada una con su propio timbre, su propio color. Ciarán cerró los ojos y por primera vez en muchos años dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas sin intentar detenerlas. Esa noche, Ciarán no buscó posada. Se quedó bajo el sauce, acurrucado entre las raíces, con su arpa entre los brazos. El río seguía murmurando, el viento seguía meciendo las ramas y la canción seguía sonando suave, eterna. Cuando amaneció, una anciana apareció junto al árbol. Llevaba un chal gris sobre los hombros y un cesto con flores silvestres en las manos. Se detuvo al ver a Ciarán, pero no pareció sorprendida. «Así que tú también lo has oído», dijo con una voz cansada pero amable. Ciarán se incorporó, frotándose los ojos. «¿Qué es este árbol? ¿Por qué canta?». La anciana dejó el cesto en el suelo y comenzó a colocar las flores sobre algunas de las piedras. Sus manos temblaban levemente. «Este es el sauce del río Plateado», dijo. «Dicen que creció aquí hace 1000 años, cuando los druidas aún caminaban por estas tierras. Dicen que sus raíces llegan hasta el otro mundo y que sus ramas tocan el viento que lleva las voces de los que se han ido». Ciarán miró al árbol con nueva reverencia. ¿Las voces de los muertos? No, corrigió la anciana con suavidad. Las voces de los que fueron amados. Aquí no vienen los olvidados. Aquí vienen aquellos que dejaron algo en el corazón de alguien. Una risa, una caricia, una palabra. Y mientras alguien los recuerde, el sauce canta. La hija del viento del oeste. Había una vez un pescador llamado Fiachra. Vivía solo en una cabaña de piedra al borde de un acantilado, tan cerca del mar que por las noches podía escuchar cómo las olas rompían contra las rocas como tambores de guerra. Era un hombre de manos ásperas y espalda encorvada, con el rostro curtido por el sol y el viento y ojos del color del agua profunda. Fiachra no era viejo, pero tampoco joven. Había perdido la cuenta de los años. Los días se le mezclaban unos con otros como las olas, uno tras otro, siempre igual, siempre diferente. Salía a pescar antes del amanecer. Remaba solo en su bote pequeño, con las redes gastadas y los remos chirriando. Pescaba lo suficiente para comer, vendía el resto en el pueblo cercano y regresaba a su cabaña cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte como una moneda de oro lanzada al mar. No hablaba mucho. No tenía amigos. No buscaba compañía. El mar era todo lo que necesitaba. O eso creía. Una noche de tormenta,
cuando el viento aullaba como un lobo herido y el cielo se partía en dos con relámpagos blancos, Fiachra estaba en su cabaña, sentado junto al fuego. Había amarrado bien su bote, había cerrado las contraventanas, había puesto piedras sobre el techo de paja para que no se lo llevara el vendaval. Afuera, la tormenta rugía con una violencia que hacía temblar las paredes. Y entonces, entre el estruendo del viento y el golpe de las olas, escuchó algo que no debería estar ahí. Un grito. No era el chillido de una gaviota, no era el lamento del viento entre las rocas. Era una voz humana. Fiachra se levantó de un salto, abrió la puerta de golpe y el viento casi se le arranca de las bisagras. La lluvia le golpeó el rostro como piedras pequeñas. Entrecerró los ojos, intentando ver algo en la oscuridad. Y entonces lo vio de nuevo. Allá abajo, en las rocas al pie del acantilado, entre las olas que se estrellaban con furia ciega, había una figura. Una mujer. Estaba aferrada a una roca, con el agua arrastrándola una y otra vez, intentando llevársela al mar. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro. Su vestido, empapado, brillaba bajo la luz de los relámpagos como escamas de pez. Fiachra no lo pensó dos veces. Bajó por el sendero de piedra que serpenteaba por el acantilado, resbalando en el barro, aferrándose a las rocas con las manos. El viento intentaba arrancarlo del camino. La lluvia le cegaba los ojos, pero siguió bajando. Cuando llegó a las rocas, el mar ya le llegaba a las rodillas. Las olas lo golpeaban con tanta fuerza que tuvo que agarrarse con ambas manos para no caer. ¡Dame la mano!, gritó hacia la mujer. Ella lo miró y Fiachra se quedó sin aliento. Sus ojos eran del color del cielo justo antes de que empiece a llover. Grises, azules, plateados, todo a la vez. Y en ellos había algo que no era humano, algo antiguo, algo salvaje. Pero también había miedo. Extendió la mano hacia él, temblando. Fiachra la agarró con fuerza. La otra mano la pasó alrededor de su cintura y tiró con toda su fuerza. La mujer era ligera, casi demasiado ligera, como si sus huesos estuvieran hechos de aire. Juntos subieron por el acantilado, paso a paso, piedra a piedra, mientras el mar rugía bajo ellos, furioso, reclamando lo que había perdido. Cuando llegaron a la cabaña, Fiachra cerró la puerta de un golpe y dejó a la mujer junto al fuego. Ella se dejó caer en el suelo, temblando de frío con el agua escurriendo de su cabello y formando charcos en las piedras. Fiachra declajó una manta, le sirvió té caliente, le acercó el fuego. Ella no habló, solo miraba las llamas con esos ojos imposibles, como si nunca antes hubiera visto un fuego. ¿Cómo te llamas?, preguntó Fiachra arrodillándose frente a ella. Ella parpadeó, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo un sonido suave, como el suspiro del viento entre las conchas marinas. ¿El viento? Vengo del viento. Fiachra no entendió, pero tampoco preguntó más. La dejó dormir junto al fuego, envuelta en mantas, y él se quedó despierto, sentado en una silla, mirándola. Había algo extraño en ella, algo que no podía explicar. La forma en que respiraba, lenta y profunda, como si inhalara el aire de un lugar que ya no existía. La forma en que sus dedos se movían levemente, como si tocaran cuerdas invisibles. La forma en que, incluso dormida, parecía estar escuchando algo que él no podía oír. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El cielo estaba limpio, el mar tranquilo. Y la mujer seguía ahí. Los días que siguieron fueron extraños. Fiachra le dijo que podía quedarse hasta que recuperara la memoria. Ella aceptó con una inclinación de cabeza, pero nunca dijo mucho más. Él le enseñó su nombre, Saorsie, porque esa palabra significaba libertad, y porque cuando la miraba, eso era lo que veía, libertad. Algo salvaje e indomable que había sido atrapado por un momento, pero que tarde o temprano volvería a volar. Ella aprendió rápido, aprendió a cocinar, aunque siempre dejaba que la comida se enfriara demasiado antes de comerla
como si no estuviera acostumbrada al calor. Aprendió a barrer, aunque a veces se quedaba quieta en medio de la cabaña, con la escoba en la mano, mirando por la ventana hacia el mar con una expresión que Fiachra no sabía descifrar. Y aprendió a sonreír. Era una sonrisa pequeña, tímida, como el primer rayo de sol después de la lluvia. Pero cuando lo miraba con esa sonrisa, Fiachra sentía que algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Pasaron las semanas. Fiachra comenzó a esperar con ansias el momento de regresar a casa después de pescar. Ya no era solo una cabaña vacía, era un lugar donde alguien lo esperaba, donde el fuego estaba encendido, donde había una voz que le decía bienvenido con los ojos, aunque no siempre con palabras. Una noche, mientras cenaban en silencio, Fiachra se atrevió a preguntarle: ¿por qué estabas en el mar esa noche? Saoirse dejó de masticar. Miró su plato. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. No lo sé, susurró. A veces creo que no era yo. Creo que era otra persona, o algo que no era persona en absoluto. ¿Qué quieres decir? Ella levantó la mirada, y en sus ojos Fiachra vio algo que lo llenó de un miedo frío y profundo. A veces sueño que vuelo, que no tengo pies sino alas, que no respiro aire sino viento, y que el mar me llama, me dice que vuelva, que ese es mi hogar. Fiachra tragó saliva. Pero tú estás aquí, estás a salvo. Lo estoy, preguntó ella con una tristeza tan honda que parecía venir de las profundidades del océano. A veces siento que si me quedo demasiado tiempo, olvidaré quién soy. Y a veces siento que si me voy, olvidaré quién quiero ser. Llegó el invierno. El mar se volvió gris y furioso. El viento aullaba todas las noches. Y Saoirse comenzó a cambiar. Ya no sonreía. Pasaba horas mirando por la ventana, con los ojos perdidos en el horizonte. A veces Fiachra la encontraba de pie en la puerta, descalza, con el viento azotándole el cabello como si estuviera a punto de salir corriendo. ¿Qué pasa?, le preguntaba él, con el corazón encogido. «¿Me llama?», susurraba ella. «El viento del oeste me dice que vuelva». «No tienes que ir». «Sí tengo que ir». «No, puedes quedarte. Puedes quedarte aquí, conmigo. Podemos ser felices». Ella lo miró con esos ojos imposibles, llenos de lágrimas que no caían. «Fiachra, yo no soy como tú. No me importa. Debería importarte». Una noche, Fiachra se despertó y ella no estaba. Saltó de la cama, corrió hacia la puerta y allí, en el acantilado, de pie al borde del abismo, estaba Saoirse. El viento le arrancaba el camisón, su cabello volaba como una bandera negra y sus brazos estaban extendidos a los lados como si estuviera a punto de saltar o de volar. ¡No!, gritó Fiachra, corriendo hacia ella. Ella se dio la vuelta, y en ese momento, bajo la luz de la luna, Fiachra vio la verdad. Su piel brillaba con un resplandor plateado. Sus ojos ya no eran grises, eran blancos, blancos como las nubes, como la espuma del mar, como el viento hecho luz. «Soy una hija del viento», dijo ella, con una voz que ya no era solo suya, sino de 1000 vientos que soplaban al mismo tiempo. Hace mucho tiempo, mi padre, el viento del oeste, hizo un pacto con el mar. Cada 100 años debe entregarle una de sus hijas. Esa noche la tormenta me llevaba a las profundidades, pero tú me salvaste. Fiachra negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No, no puede ser». «Y al salvarme, rompiste el pacto». «Pero los pactos no se rompen sin consecuencias, Fiachra. El mar me sigue reclamando, y el viento me llama de vuelta».
Entonces quédate, suplicó él, agarrándola de las manos. Quédate conmigo, no te vayas. Ella sonrió, una sonrisa triste, hermosa, como el último destello del sol antes de hundirse en el horizonte. Y luego se dejó caer. Fiacra gritó, se lanzó hacia el borde del acantilado, miró hacia abajo esperando ver su cuerpo estrellado contra las rocas. Pero no había nada, solo el viento. Un viento que soplaba desde el oeste, cálido y suave, acariciándole el rostro como dedos invisibles. Y en ese viento, escuchó su voz. Gracias por amarme, gracias por dejarme ir. Fiachra se quedó de pie en el acantilado hasta que amaneció. Y aunque nunca volvió a verla, durante el resto de su vida, cada vez que el viento del oeste soplaba, cerraba los ojos y sonreía, porque sabía que ella estaba ahí, libre, como siempre debió ser. Amar no siempre es retener. A veces, amar es soltar, es dejar que alguien sea lo que necesita ser, aunque eso signifique que ya no esté a tu lado. Y a veces, las personas que más amamos no están hechas para quedarse, están hechas para enseñarnos algo, para cambiarnos, y luego para volar. Pero eso no hace que el amor sea menos real, solo lo hace más valiente. Ahora imagina que estás caminando por un bosque antiguo, donde los árboles son tan viejos que sus troncos tienen el grosor de casas, y sus raíces se hunden en la tierra como venas que alimentan el corazón del mundo. La luz del sol apenas atraviesa el dosel de hojas. El suelo está cubierto de musgo, suave bajo tus pies. Y en el aire flota un silencio que no es vacío, sino lleno de presencias invisibles, de memorias, de algo sagrado que no tiene nombre. Vamos ahí, al último bosque sagrado, donde el viejo mundo aún respira. El último druida de la colina hueca. Había una vez, cuando el hierro comenzaba a reemplazar a la piedra y las cruces se alzaban donde antes se alzaban los círculos de piedra, un druida llamado Tadr. Era el último de su orden. Los demás habían muerto, algunos de viejos, otros en batallas olvidadas, otros simplemente desaparecieron una noche, como si el bosque mismo se los hubiera tragado. Y Tadr se quedó solo, guardián de un mundo que ya nadie recordaba. Vivía en el corazón de un bosque antiguo, en una colina hueca donde, según las leyendas, dormían los dioses antiguos. Los lugareños la llamaban Nok Nasideh, la colina de las hadas, y ninguno se atrevía a acercarse después del anochecer. Decían que quien entraba al bosque de noche no regresaba igual, o no regresaba en absoluto. Pero Tadr no era un hombre que temiera a la oscuridad. Había caminado por ese bosque durante 70 años. Conocía cada árbol por su nombre, cada piedra, cada arroyo. Sabía dónde crecían las hierbas que curaban la fiebre, dónde cantaban los pájaros al amanecer, dónde los ciervos iban a beber cuando la luna estaba llena. El bosque era su templo, su hogar, su razón de ser. Y ahora venían a destruirlo. Una mañana de primavera, cuando el rocío aún brillaba sobre las hojas como pequeñas estrellas caídas, Tadr escuchó algo que no debería estar ahí. Pasos. No eran los pasos silenciosos de los ciervos, no eran los pasos ligeros de los zorros, eran pasos pesados, pasos de botas con clavos, pasos de hombres. Tadr se levantó de donde estaba sentado, junto al fuego apagado de la noche anterior, tomó su bastón, tallado en madera de roble, con runas antiguas grabadas en espiral desde la base hasta la punta, y caminó hacia el sonido. No tuvo que ir lejos. En el claro al borde del bosque había un grupo de hombres. Llevaban hachas, sierras, cuerdas, y a la cabeza del grupo
Montado en un caballo gris, iba un joven de no más de 25 años, vestido con una cota de malla y una capa roja. Tenía el rostro limpio, sin barba, y ojos del color de la tierra recién removida. En su cinturón colgaba una espada, y en su mano un pergamino enrollado. Cuando vio a Tadej, detuvo su caballo. «Anciano», dijo, con una voz firme pero no cruel, «soy Oisin, enviado del nuevo señor de estas tierras. Traigo órdenes de talar este bosque para construir una fortaleza en la colina». Tadej no se movió. Su rostro, arrugado como la corteza de un árbol viejo, permaneció impasible. «Este bosque es sagrado», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «No puede ser talado». Oisma apretó la mandíbula. Desenrolló el pergamino y lo mostró. «El rey ha hablado. El mundo está cambiando, anciano. Los viejos dioses ya no protegen estas tierras. Necesitamos murallas. Necesitamos piedra y madera. Necesitamos defendernos». ¿Defenderse de qué? ¿De los invasores? ¿De los que vienen del sur? ¿De la oscuridad? Tadej miró al joven durante largo rato y luego, sin prisa, golpeó el suelo con su bastón. El sonido resonó en el bosque como un tambor antiguo. «La oscuridad no viene de fuera, muchacho. Viene de adentro. Y no se detiene con murallas». Oisin apretó la mandíbula. «No tengo tiempo para acertijos, druida. Mis órdenes son claras. Si no te apartas, te apartaremos». Tadej plantó su bastón en el suelo y abrió los brazos. «Entonces, tendrás que atravesarme primero a mí». Los hombres miraron a Oisin, esperando la orden. Algunos sujetaron sus hachas con más fuerza. Otros murmuraron entre ellos. Nadie quería ser el primero en enfrentarse a un druida, incluso si era viejo y estaba solo. Oisin desmontó del caballo. Caminó hacia Tadej hasta que estuvo a solo unos pasos de distancia. «No quiero hacerte daño, anciano, pero no puedo desobedecer al rey». «Entonces obedeces al hombre equivocado». «¿Y a quién debería obedecer? ¿A los árboles? ¿A los espíritus que ya nadie ve?» Tadej lo miró con ojos que habían visto siglos pasar como hojas llevadas por el viento. «Deberías obedecerte a ti mismo, a lo que sabes que es correcto, pero veo que aún no has aprendido a escucharte». Oisin apartó la mirada. Algo en las palabras del druida le había tocado una parte de sí mismo que no quería reconocer. «Dame un día», dijo Tadej, «solo un día. Camina conmigo por este bosque. Si al final sigues creyendo que debe ser talado, no te detendré». Oisin frunció el ceño. «¿Por qué habría de hacerlo?» «Porque tienes dudas», dijo Tadej simplemente. «Y las dudas son la semilla de la sabiduría». Caminaron. Tadej guió a Oisin por senderos que el joven nunca había visto, aunque había nacido en esas tierras. Senderos que serpenteaban entre raíces gruesas como brazos, que pasaban junto a arroyos donde el agua cantaba con una melodía que parecía hecha de palabras olvidadas. El druida no hablaba mucho, solo señalaba cosas. Un roble de 1000 años, con el tronco tan ancho que 10 hombres no podrían abrazarlo con los brazos extendidos. Este árbol estaba aquí antes de que tu bisabuelo naciera y seguirá aquí después de que tus bisnietos mueran, a menos que tú decidas lo contrario. Una piedra cubierta de musgo con espirales talladas que brillaban débilmente bajo la luz del sol. Aquí, los antiguos dejaban ofrendas para los espíritus del bosque, pan, miel, canciones, y el bosque les devolvía protección, alimento, paz. Un claro donde crecían flores blancas, tan delicadas que parecían hechas de luz. Aquí nació mi maestro, y aquí, un día, seré enterrado yo. No con piedras, no con palabras, solo devolviéndole a la tierra lo que ella me dio. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender y mientras caminaban, Oisin sintió algo extraño.
El bosque comenzó a hablarle, no con palabras, no con voces, sino con sensaciones, con olores, con sonidos que parecían tocar algo profundo dentro de él, algo que había olvidado que existía. El susurro del viento entre las hojas, el crujir de las ramas, el canto de un pájaro que sonaba como una risa, el olor a tierra húmeda, a vida, a algo que era antiguo y eterno al mismo tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, Osin sintió paz. No la paz que viene después de ganar una batalla, sino la paz que viene de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, simplemente existiendo. Se detuvo en medio del sendero. Miró alrededor. Los árboles parecían más altos, el cielo más azul, el aire más limpio. ¿Qué es este lugar?, preguntó con voz suave. Tadesh se dio la vuelta y lo miró con algo que parecía compasión. Es lo que siempre ha sido. Un lugar donde el mundo visible y el invisible se tocan. Un lugar donde los dioses aún recuerdan cómo respirar y donde los hombres, si son lo suficientemente sabios, pueden recordar que alguna vez fueron parte de algo más grande que ellos mismos. Osin cerró los ojos, respiró hondo y por un momento creyó escuchar voces. Voces antiguas, cantando en una lengua que no conocía pero que su alma reconocía. Si talo este bosque, dijo lentamente, ¿qué pasará? Tadesh clavó su mirada en él. El bosque morirá, los espíritus se irán, y con ellos la memoria de lo que fuimos, de lo que podríamos volver a ser. Pero ganaremos una fortaleza. Ganarás piedras y madera. Perderás tu alma. Cuando cayó la noche, regresaron al claro. Los hombres seguían ahí, esperando. Habían encendido una fogata. Algunos dormían, otros afilaban sus hachas. Cuando vieron a Osin, se levantaron. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó uno. Osin miró a Taag, luego miró el bosque, luego miró el pergamino enrollado en su cinturón. Y lentamente, con manos que temblaban apenas, lo sacó, lo desenvolvió, lo miró una última vez y luego, con un movimiento rápido, lo arrojó al fuego. Las llamas lo devoraron en segundos. El sello del rey se derritió. Las palabras se convirtieron en cenizas. Los hombres lo miraron con asombro, con miedo, con confusión. Nos vamos, dijo Osin. Este bosque permanecerá intacto. Pero las órdenes del rey. El rey puede construir su fortaleza en otro lugar. Aquí no. Te ejecutarán por desobediencia. Osin sonrió. Una sonrisa triste, pero ligera, como si acabara de dejar caer un peso que había estado cargando durante años. Quizá, pero al menos moriré sabiendo que hice lo correcto. Pasaron los años. Osin nunca regresó a la corte del rey. Se quedó en un pueblo cercano, viviendo como un hombre común. Algunos decían que había traicionado a su señora. Otros, que había encontrado algo más valioso que el oro o el poder. Taag siguió viviendo en el bosque, envejeciendo, lentamente, como los árboles. Y cuando finalmente llegó su hora, una mañana de otoño, se recostó junto al gran roble de 1000 años, cerró los ojos y dejó que el bosque se lo llevara. No hubo funeral, no hubo lamentos, solo el viento que susurró su nombre entre las hojas y el bosque que siguió respirando. Cuentan que siglos después, cuando los nuevos señores de la tierra intentaron talar ese bosque, las hachas se rompían contra los troncos, las sierras se doblaban y los hombres, al adentrarse demasiado, se perdían durante días, caminando en círculos, hasta que juraban no volver jamás. Y cuentan también que en las noches de luna llena se puede ver la figura de un anciano con un bastón caminando entre los árboles.
No asusta, no amenaza, solo vigila, porque algunos lugares no están hechos para ser conquistados, están hechos para ser respetados. No todo lo que es viejo debe ser destruido, no todo lo que es nuevo debe ser celebrado. A veces, la verdadera valentía no está en conquistar, sino en proteger, en preservar, en decir no, cuando el mundo entero dice sí. Y a veces, las raíces más profundas no están en la tierra, están en el alma. Siente cómo tu cuerpo se relaja completamente. Imagina que estás sentado a la orilla de un lago en medio de la noche. El agua está quieta, tan quieta, que refleja el cielo como un espejo perfecto. No hay viento, no hay ruido, solo el murmullo suave del agua lamiendo la orilla. Y arriba, muy arriba, un cielo lleno de estrellas tan brillantes que parece que podrías tocarlas si estiraras la mano. Vamos allí, a ese lago, donde los sueños y la realidad se encuentran en la superficie del agua. La estrella que cayó en el lago. Había una vez, en un valle escondido entre montañas, un lago tan oscuro que los lugareños lo llamaban Loch Dubh, el lago negro. No era negro porque el agua estuviera sucia, era negro porque era tan profundo que la luz del sol nunca llegaba al fondo. Dicen que no tenía fondo, que si dejabas caer una piedra, seguiría cayendo para siempre, atravesando capas de agua cada vez más frías, cada vez más oscuras, hasta llegar a lugares donde ni siquiera los dioses se atrevían a mirar. Los aldeanos lo evitaban. Decían que cosas extrañas vivían en sus profundidades: peces sin ojos, serpientes con escamas de plata, espíritus que arrastraban a los incautos hacia abajo, susurrándoles promesas que nunca cumplirían. Pero en la orilla del lago, en una cabaña pequeña de piedra y madera, vivía una niña llamada Aine. Tenía 11 años, cabello del color del trigo maduro, ojos verdes como el musgo y un corazón lleno de preguntas que nadie parecía poder responder. Todas las noches, Aine se sentaba a la orilla del lago y miraba las estrellas reflejadas en el agua. Y soñaba. Soñaba con mundos lejanos, con lugares donde todo brillaba, con respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Una noche de verano, cuando el aire estaba tibio y el cielo tan claro que parecía que podrías ver hasta el fin del universo, Aine estaba sentada en su lugar habitual, con los pies descalzos rozando el agua fría. Miró hacia arriba. Las estrellas parpadeaban como ojos antiguos, y entonces de repente una de ellas comenzó a moverse. No era lenta como las estrellas fugaces que a veces cruzaban el cielo. Era rápida, brillante, como si alguien hubiera encendido una antorcha en el cielo y la hubiera lanzado hacia la tierra. Aine se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. La estrella cayó, más y más cerca. Su luz era tan brillante que iluminó todo el valle como si fuera de día. Y entonces, con un sonido suave, casi musical, cayó directamente en el centro del lago. ¡Splash! El agua se agitó. Olas pequeñas se extendieron en círculos perfectos. Y luego, silencio. Aine se quedó paralizada mirando el lugar donde la estrella había caído. El agua volvió a estar quieta. Pero ahora, en el centro del lago había un resplandor dorado, una luz dorada que brillaba bajo la superficie como una lámpara encendida en el fondo del mundo. Sin pensarlo, Aine gritó: «¡Abuela, abuela, ven rápido!». Su abuela salió de la cabaña con una manta sobre los hombros y el ceño fruncido. «¿Qué pasa, niña? ¿Por qué gritas a estas horas?». ¡Una estrella! ¡Una estrella cayó en el lago! La abuela miró hacia el lago
Vio el resplandor y su rostro arrugado por los años se puso pálido. Aine, aléjate del agua. ¿Por qué? Porque las estrellas que caen no son estrellas, son deseos, y los deseos siempre tienen un precio. Pero Aine no escuchó. Ya estaba caminando hacia la orilla, con los ojos fijos en la luz dorada que brillaba bajo el agua. «Voy a buscarla». «No, ese lago no tiene fondo. Te hundirás». «No me hundiré». «Aine, por favor». Pero Aine ya había quitado el chal, ya se había metido en el agua. Fría, tan fría que le cortaba la piel como cuchillos invisibles. Y nadó. El lago era más profundo de lo que parecía. Aine nadaba y nadaba, hundiéndose poco a poco, con los pulmones ardiendo, con el frío mordiéndole los huesos. Pero la luz seguía ahí, más cerca, más cerca. Y entonces, cuando creyó que no podría aguantar más, sus dedos tocaron algo. Algo cálido, algo que latía como un corazón. Lo agarró con ambas manos y tiró con toda su fuerza. Y comenzó a subir, subir, subir. Cuando rompió la superficie, jadeando, temblando, con la visión borrosa, su abuela ya estaba en el agua, tirando de ella hacia la orilla. «Aine, ¿estás loca?» Pero Aine no respondió, solo abrió las manos. Y allí, en sus palmas, brillaba algo que no era una estrella. Era una piedra, pequeña, del tamaño de un huevo de pájaro, translúcida. Y dentro de ella, atrapada como un pez en una red, había una luz dorada que pulsaba suavemente, como si respirara. Aine y su abuela regresaron a la cabaña. Encendieron el fuego. Aine se envolvió en mantas, con los labios morados y el cuerpo temblando, pero no soltaba la piedra. «¿Qué es?», preguntó, mirándola con ojos maravillados. Su abuela se sentó frente a ella. La miró durante largo rato, y luego suspiró. «Es una Clognan Enewi, una piedra de los deseos. Se dice que cuando una estrella cae, no muere, se transforma, se convierte en una semilla de luz que puede cumplir un deseo. Pero solo uno, y solo si quien la encuentra tiene el corazón puro». Aine acarició la piedra con los dedos. Estaba tibia, viva. «¿Puedo pedir cualquier cosa?» «Cualquier cosa, pero debes elegir con cuidado, niña, porque una vez que pidas, la piedra se apagará y nunca más volverá a brillar». Aine se quedó en silencio durante mucho tiempo. Miró el fuego, miró a su abuela, miró la piedra. «¿Qué pedirías tú?», preguntó. Su abuela sonrió tristemente. «Yo ya viví mi vida, Aine. Ya hice mis elecciones. Pero tú aún tienes todo por delante. Así que piénsalo bien. No pidas lo primero que se te venga a la mente. Pide lo que realmente necesitas». Pasaron los días. Aine guardó la piedra bajo su almohada. La miraba cada noche antes de dormir y pensaba. Pensaba en todas las cosas que podría pedir. Podría pedir oro, así su abuela no tendría que tejer hasta que le dolieran las manos. Podría pedir un castillo, así nunca más tendrían frío en invierno. Podría pedir traer a su madre de vuelta. Ese último pensamiento la hacía llorar, porque lo deseaba con toda su alma. Pero algo dentro de ella le decía que ese no era el deseo correcto. Una noche, mientras miraba la piedra brillar suavemente en la oscuridad, escuchó una voz. No venía de afuera, venía de adentro, de la piedra. ¿Qué es lo que realmente quieres, Aine? Aine se incorporó en la cama con el corazón latiendo fuerte. No lo sé. Sí lo sabes. Quiero respuestas. Quiero saber por qué estoy aquí. Quiero saber qué se supone que debo hacer con mi vida. ¿Y si te dijera que las respuestas ya están dentro de ti? Aine frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Tiene todo el sentido. Has estado buscando fuera lo que siempre ha estado dentro. Has estado mirando las estrellas cuando deberías de haber estado mirándote a ti misma. Aine se quedó en silencio. Y entonces, lentamente, comprendió. A la mañana siguiente, Aine fue a la orilla del lago.
Llevaba la piedra en las manos. Su abuela la siguió, sin decir nada. Aine se arrodilló junto al agua, miró su reflejo, miró la piedra y susurró: «No quiero oro, no quiero un castillo, no quiero traer a mi madre de vuelta, porque sé que ella ya está en paz. Lo que realmente quiero, es tener la valentía de ser quien soy, de no tener miedo, de no buscar respuestas en los demás, de confiar en mí misma». La piedra brilló con más fuerza. La luz dorada se hizo más intensa, más cálida, hasta que Aine tuvo que cerrar los ojos. Y entonces sintió algo, un calor que comenzó en sus manos y se extendió por sus brazos, su pecho, su cabeza, su corazón, como si alguien hubiera encendido una llama dentro de ella, una llama que siempre había estado ahí, pero que ahora ardía con fuerza. Cuando abrió los ojos, la piedra ya no brillaba. Estaba apagada, fría, gris. Pero Aine ya no la necesitaba, porque la luz ahora estaba dentro de ella. Aine creció. Nunca salió del valle, nunca buscó aventuras lejanas, pero se convirtió en alguien a quien la gente acudía cuando necesitaba consejo, cuando necesitaba consuelo, cuando necesitaba que alguien les recordara que ellos también tenían una luz dentro. Y cada noche, antes de dormir, miraba las estrellas reflejadas en el lago y sonreía, porque sabía que las estrellas no estaban solo en el cielo, estaban en cada corazón que se atrevía a brillar. A veces pasamos la vida buscando afuera lo que ya llevamos dentro. Buscamos respuestas en los demás, validación en el mundo, magia en lugares lejanos. Pero la verdad es simple. Tú eres la estrella que has estado buscando. Tu luz ya está ahí. Solo necesitas el valor de dejarla brillar. Imagina que estás de pie en un muelle de madera vieja, con las tablas crujiendo bajo tus pies. Delante de ti, el mar se extiende hasta donde alcanza la vista, gris y verde, ondulante como una bestia dormida. El olor a sal y algas llena el aire. Las gaviotas giran sobre tu cabeza, sus gritos son como risas lejanas. Y en la distancia, donde el cielo besa el agua, hay una línea borrosa que parece el borde del mundo. Vamos allí, a ese lugar donde el mar guarda sus secretos más antiguos. El pescador y la canción del mar. Había una vez, en una costa azotada por el viento del norte, un pueblo de pescadores tan pequeño que no tenía nombre. Lo llamaban simplemente Anbaile Beag, el pueblo pequeño. Las casas eran de piedra gris, con techos de pizarra que brillaban cuando llovía. Las calles no eran más que senderos de tierra y conchas rotas. Y la vida allí giraba alrededor del mar. Siempre el mar. El mar que daba, el mar que quitaba, el mar que era padre, madre, amante y verdugo al mismo tiempo. En ese pueblo vivía un hombre llamado Con. No era viejo, pero tampoco joven. Tenía 40 años, tal vez 45. El pelo negro comenzaba a volverse gris en las sienes. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas, talladas por años de entrecerrarlos contra el sol y la sal. Sus manos eran grandes, con callos en las palmas y cicatrices en los nudillos. Con era pescador, como su padre antes que él, como su abuelo, como todos los hombres de su familia hasta donde alcanzaba la memoria. Pero Con tenía algo que ninguno de ellos había tenido. Podía escuchar el mar cantar. No era algo que pudiera explicar. Desde que era niño, cada vez que se acercaba al agua, escuchaba algo que los demás no escuchaban. No eran las olas rompiendo contra las rocas. No era el viento silbando entre los mástiles de los barcos. Era una canción, suave, melancólica, hecha de notas que subían y bajaban como mareas. A veces era alegre,
como el tintineo de campanillas, otras veces era triste, como el lamento de alguien que ha perdido algo precioso y sabe que nunca lo recuperará. Cuando era pequeño, le preguntó a su padre si él también le escuchaba. Su padre se había reído, despeinándole el cabello con una mano áspera. El mar no canta, muchacho. El mar ruge, y si no tienes cuidado, te devora. Con nunca volvió a preguntar, pero la canción seguía ahí, siempre, como un susurro en el borde de su conciencia, como una melodía que no podía olvidar aunque nunca la hubiera aprendido. Con vivía solo. Había tenido una esposa, una vez. Se llamaba Maire. Tenía el pelo rojo como el fuego de turba y una risa que hacía que incluso los días más grises parecieran soleados. Se habían casado jóvenes, cuando Con aún creía que el mundo era un lugar bueno y generoso. Pero el mar se la llevó. No directamente, no con una tormenta o un naufragio. Fue más cruel que eso. Una mañana, Maire salió a recoger algas en las rocas de la playa. Era algo que hacía cada semana. Las secaba, las vendía en el mercado del pueblo vecino y con ese dinero compraban pan, velas, sal. Con estaba en su bote, a 100 metros de la costa, tirando de las redes. La vio desde lejos. La vio inclinarse sobre una roca, la vio resbalar, la vio caer. Remó con todas sus fuerzas. Gritó su nombre hasta que se le desgarró la garganta, pero cuando llegó, ya era tarde. El mar se la había llevado y no la devolvió. Buscaron durante días. El pueblo entero salió a buscarla. Pero el mar no entrega lo que toma. Es su naturaleza. Es su derecho. Con dejó de escuchar la canción después de eso. Durante meses solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que era peor que cualquier grito. Hasta que una noche, 3 años después de la muerte de Maire, la canción regresó. Con estaba en su bote, remando de vuelta al puerto después de un día largo y agotador. El sol ya se había puesto. El cielo era de un azul profundo, salpicado de estrellas. El mar estaba tranquilo, ondulante, como un animal dormido. Y entonces la escuchó. La canción. Pero esta vez era diferente. No era un susurro, era clara, fuerte, como si alguien estuviera cantando justo a su lado. Con dejó de remar. Miró alrededor. No había nadie. Solo el agua, oscura y brillante bajo la luz de las estrellas. Y la canción seguía. Era hermosa, tan hermosa que dolía. Le llenó los ojos de lágrimas. Le hizo recordar cosas que había intentado olvidar. La risa de Maire, la forma en que le tomaba la mano cuando caminaban por la playa, la forma en que lo miraba cuando creía que él no estaba viendo. Con cerró los ojos, dejó que la canción lo llenara, dejó que lo atravesara como el viento atraviesa una tela. Y entonces escuchó algo más. Palabras. No eran palabras en ningún idioma que conociera, pero de alguna manera las entendía, como si hablaran directamente a su alma, sin necesidad de pasar por sus oídos. Ven, ven a mí, ven y sabrás. Con abrió los ojos, miró al agua, y ahí, a unos metros de su bote, vio algo que no debería estar ahí. Una luz. Brillaba bajo la superficie, azul, plateada, pulsante como un corazón latiendo. Y sin pensar, sin cuestionarse, Con se inclinó sobre el borde del bote, extendió la mano y tocó el agua. El mundo cambió. De repente, Con ya no estaba en su bote. Estaba bajo el agua, pero no se estaba ahogando. Podía respirar. El agua no le quemaba los pulmones. Era como respirar aire, solo que más denso, más frío, más vivo. Miró alrededor. Estaba rodeado de luz. Luz que venía de todas partes y de ninguna. Y delante de él, flotando en el agua como si fuera lo más natural del mundo, había una figura. Una mujer.
No, no era una mujer. Era algo que había tomado la forma de una mujer. Su piel era del color de la espuma del mar. Su cabello, largo y ondulante, era del color de las algas, verde y negro y plata todo a la vez. Sus ojos no tenían iris ni pupila. Eran completamente blancos, como perlas. Y cantaba. La canción que Con había escuchado toda su vida venía de ella. Con intentó hablar, pero no salió ningún sonido, solo burbujas. La mujer dejó de cantar. Sonrió y cuando habló, su voz resonó dentro de la cabeza de Con como si ella estuviera hablando desde dentro de su mente. Con, hijo de Diarmudi, hijo de Fiacra, al fin vienes a mí. ¿Quién eres?, logró pensar Con, y de alguna manera ella lo escuchó. Soy la voz del mar. Soy la canción que has escuchado desde que eras niño. Soy la memoria del agua, el suspiro de las olas, el lamento de los ahogados. Soy todo lo que el mar ha sido y será. Con sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Por qué me has llamado? La mujer del mar nadó más cerca, tan cerca que Con pudo ver que su piel no era sólida, era translúcida, como si estuviera hecha de agua solidificada. Porque tú eres de los pocos que pueden escucharme, y porque llevas algo que me pertenece. ¿Qué? Tu dolor. Con retrocedió, pero no había a dónde ir. El agua lo rodeaba por todas partes. No entiendo. El mar te quitó a alguien que amabas, y desde entonces has guardado ese dolor como si fuera un tesoro. Lo has cargado contigo cada día, lo has alimentado con tu silencio, lo has convertido en parte de ti. Con sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mezclándose con el agua. Ella era todo para mí. Lo sé. ¿Por qué te la llevaste? La mujer del mar lo miró con esos ojos blancos, sin expresión, pero de alguna manera llenos de una tristeza infinita. Porque esa es mi naturaleza. Tomo y doy. Doy y tomo. No hay malicia en ello. Solo equilibrio. Todo lo que viene del mar eventualmente regresa al mar, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Eso no es justo. No, no lo es. Pero la justicia es un concepto humano. El mar no conoce la justicia, solo conoce la marea. Con cerró los ojos. Sintió que algo dentro de él se rompía, algo que había estado sosteniendo con toda su fuerza durante 3 años. Quiero recuperarla. No puedes. Entonces, quiero olvidarla. Tampoco puedes. Con gritó, un grito silencio, hecho de burbujas y desesperación. Entonces, ¿qué puedo hacer? La mujer extendió una mano. Tocó el pecho de Con justo sobre el corazón. Y donde tocó, sintió calor. Un calor que se extendió por todo su cuerpo como fuego líquido. Puedes soltar. ¿Soltar qué? La idea de que el dolor es lo único que te queda de ella. Puedes soltar la culpa. Puedes soltar la rabia. Puedes soltar la pregunta de por qué. Y cuando lo hagas, encontrarás algo que has olvidado. ¿Qué? El amor que aún vive. El amor que nunca murió. El amor que no necesita un cuerpo para existir. Con regresó al pueblo. No cambió nada en su vida. Siguió siendo pescador, siguió viviendo solo, siguió saliendo al mar cada mañana y regresando cada noche. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Ya no miraba el mar con odio o miedo. Lo miraba con respeto, con gratitud, incluso con amor. Y cuando los niños del pueblo le preguntaban por qué siempre estaba sonriendo, él les decía: porque escucho al mar cantar y es la canción más hermosa del mundo.
La mayoría no le creía. Pensaban que estaba un poco loco, que el sol y la sal le habían dañado la cabeza. Pero algunos, los que tenían oídos para escuchar, se sentaban con él en el muelle y en silencio, con los ojos cerrados, intentaban escuchar también. Y de vez en cuando, uno de ellos abría los ojos con asombro y susurraba: «La escuché la canción». Y Con sonreía, porque sabía que el mar compartía sus secretos solo con aquellos que estaban dispuestos a escuchar de verdad. Cuentan que Con vivió hasta los 80 años. Cuentan que murió en su bote, una mañana tranquila, con las manos sobre los remos y una sonrisa en el rostro. Y cuentan que cuando sacaron su cuerpo del agua, había algo extraño. En su mano derecha, cerrada con fuerza, había una concha. Una concha pequeña, lisa, del color de la perla. Y cuando alguien la acercó al oído, escuchó algo. Una canción. Suave, eterna, llena de amor. La canción del mar. El dolor es parte de la vida. Todos lo llevamos. Todos hemos perdido algo o a alguien. Y es fácil aferrarse a ese dolor porque a veces sentimos que es lo único que nos queda. Pero el dolor no es amor. El dolor es solo el eco del amor cuando ya no puede encontrar a dónde ir. Soltar no significa olvidar. Soltar significa dejar que el amor fluya de nuevo, dejar que se convierta en algo hermoso en lugar de algo que pesa. Y cuando lo hagas, descubrirás que las personas que amamos nunca se van del todo. Viven en las canciones que aún escuchamos, en los recuerdos que nos hacen sonreír, en la forma en que el mundo nos toca, suave y constante, como las olas. El mar siempre canta. Solo tenemos que aprender a escuchar. Esta noche hemos recorrido un largo camino, tú y yo. Hemos caminado por bosques antiguos y playas azotadas por el viento. Hemos tocado árboles que cantan y estrellas que caen. Hemos conocido a druidas solitarios y mujeres hechas de viento. Hemos escuchado al mar susurrar sus secretos y hemos visto cómo el amor cambia de forma sin dejar de ser amor. 5 historias, 5 mundos, 5 verdades tejidas con el mismo hilo dorado. ¿Qué une a estos cuentos? Si miras con atención, si dejas que se asienten en tu corazón como el polvo después de una tormenta, verás que todos hablan de lo mismo. Hablan de lo que permanece cuando todo lo demás se va. El sauce del río nos mostró que la memoria es eterna, que aquellos a quienes amamos nunca desaparecen realmente, sino que se transforman en canciones que el viento lleva, en voces que viven en los árboles, en piedras grabadas con nombres que el tiempo no puede borrar. El amor no termina, solo cambia de lenguaje. La hija del viento nos enseñó que algunas personas no están hechas para quedarse, y que amarlas significa tener el coraje de dejarlas ir, que retener no es amor, es miedo, y que la libertad, aunque duela, es el regalo más grande que podemos dar a quien amamos. A veces amar es soltar, y soltar es un acto de valentía. El druida de la colina hueca nos recordó que hay cosas que merecen ser protegidas, aunque el mundo entero las olvide, que las raíces profundas no se arrancan fácilmente, que decir no cuando todos dicen sí es una forma de resistencia sagrada, y que los lugares, igual que las personas, tienen alma. No todo debe cambiar, algunas cosas deben permanecer. La niña del lago nos susurró que la luz que buscamos en el cielo ya brilla dentro de nosotros, que los deseos más poderosos no son los que nos dan cosas, sino los que nos transforman, y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en quien realmente somos. Tú eres la estrella que has estado buscando. Y el pescador del mar nos mostró que el dolor no es enemigo, que es solo amor que no sabe a dónde ir, que podemos cargar nuestras tristezas como cadenas o podemos soltarlas
y dejar que se conviertan en canciones. Que el mar siempre canta y quienes amamos siguen viviendo en esa melodía eterna. Soltar no es olvidar, es dejar que el amor fluya de nuevo. ¿Ves el patrón ahora? Cada cuento es una cuenta en un collar antiguo. Cada uno brilla con su propia luz, pero todos están unidos por el mismo hilo invisible, el hilo del amor que trasciende el tiempo, el hilo de la memoria que nunca muere, el hilo de la valentía que nos permite seguir adelante, el hilo de la transformación que nos enseña que nada se pierde, solo cambia de forma. Los celtas lo sabían, por eso sus historias siempre hablan de árboles que cantan, de ríos que recuerdan, de vientos que llevan mensajes, de piedras que guardan nombres. Porque para ellos, el mundo entero estaba vivo, cada cosa tenía espíritu, cada lugar tenía memoria, y la muerte no era un final, sino un paso hacia otra forma de existir. Nosotros hemos olvidado eso. Hemos dejado de escuchar, hemos dejado de creer que los árboles tienen algo que decirnos, que el viento lleva más que aire, que el agua recuerda a quienes la tocaron. Pero cuando cierras los ojos y respiras hondo, cuando te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes empezar a recordarlo de nuevo. Puedes escuchar la canción. Estas historias no son solo para esta noche. Son semillas, y las semillas necesitan tiempo para crecer. Tal vez mañana, cuando despiertes, no recuerdes todos los detalles. Los nombres se desdibujarán. Los lugares se mezclarán. Y está bien. No es necesario recordar cada palabra. Lo que importa es lo que queda. La sensación, la emoción, el pequeño cambio que ocurrió dentro de ti mientras escuchabas. Tal vez, dentro de unos días, estarás caminando por la calle y verás un árbol viejo y sin saber por qué, te detendrás a mirarlo. Y recordarás vagamente algo sobre un sauce que cantaba. Tal vez estarás junto al mar y el viento te acariciará el rostro y sentirás que alguien que ya no está sigue ahí, de alguna forma. Tal vez tendrás que tomar una decisión difícil y recordarás a un druida que dijo no cuando todos decían sí, y encontrarás el coraje de hacer lo mismo. Tal vez estarás buscando algo fuera de ti y de repente te darás cuenta de que lo que buscas ya está dentro, como una estrella caída que nunca dejó de brillar. Tal vez estarás cargando un dolor muy pesado y escucharás el murmullo del agua y entenderás que puedes soltarlo, que soltarlo no es traición, sino libertad. El fuego se ha apagado. Las brasas aún brillan débilmente como estrellas pequeñas en la oscuridad de la cabaña. Afuera, el viento ha dejado de aullar. Solo queda un susurro suave como el aliento del mundo durmiéndose. El pergamino se enrolla de nuevo, las historias regresan a su lugar, pero no desaparecen, nunca desaparecen. Porque las historias son como el amor, no mueren, solo esperan. Esperan a ser recordadas, esperan a ser contadas de nuevo. Esperan en el corazón de quien las escuchó, como semillas bajo la nieve, esperando la primavera. ¿Y tú, viajero de sueños que has llegado hasta aquí, has caminado conmigo por tierras de niebla y magia? Has escuchado voces que vienen de tiempos antiguos. Has tocado algo que es más viejo que las palabras y más joven que el amanecer. Lleva estas historias contigo, no como recuerdos, sino como compañeras, como pequeñas luces que puedes encender cuando la noche sea demasiado oscura, como susurros que te recuerden quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidar. Recuerda al sauce, recuerda a la hija del viento, recuerda al druida, recuerda a la niña del lago.
recuerda al pescador y sobre todo, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiente de lo que sabes. Y el amor que llevas dentro nunca, nunca se apagará. Gracias por acompañarme en este viaje por el pergamino mágico. Si estas historias te trajeron paz, si te ayudaron a cerrar los ojos aunque sea por un momento, si plantaron una semilla en tu corazón, te invito a quedarte con nosotros. Cada semana abrimos el pergamino de nuevo. Cada semana, nuevas tierras, nuevas voces, nuevas historias que acarician el alma y te recuerdan que la magia nunca murió. Solo está esperando a que vuelvas a creer en ella. Suscríbete, comparte y sobre todo, descansa. Porque mañana será un nuevo día. Pero esta noche es tuya. Que los antiguos dioses te protejan. Que el viento te lleve a lugares hermosos. Que el mar te cante canciones de esperanza. Que los árboles te susurren secretos olvidados. Y que las estrellas, todas las estrellas, te recuerden que nunca, nunca estás solo. Buenas noches, viajero. Hasta que nos encontremos de nuevo. En el próximo giro de la página. En el próximo susurro del pergamino. Descansa ahora. Las historias estarán aquí cuando despiertes. Y el mundo, ese mundo mágico de niebla y memoria, seguirá esperándote. Siempre.